Bien, tengan todos muy feliz noche. Para nosotros, en nombre de InnoAesthetics, es un gran placer poderles recibir el día de hoy en este webinar que pretende mostrarles nuestros casos importantes en relación al tratamiento de la alopecia y el cómo Laboratorios InnoAesthetics ha creado una batería de productos específicamente destinados a poder abordar esta alteración a nivel del cuero cabelludo. Es importante tener en cuenta que en la actualidad eh, representa un motivo de consulta bastante frecuente y que preocupa de manera importante ya no solo a los caballeros, quienes habitualmente tenemos con mayor frecuencia una alteración de tipo androgenética a nivel de lo que es nuestro desarrollo en la vida, sino también la creciente demanda por parte de la población femenina en relación a que cada vez se hace más frecuente el motivo de consulta de la alopecia androgenética de patrón femenino a nivel de los gabinetes de trabajo desde el punto de vista estético, así como las alopecias de tipo difuso. Es de suma importancia igualmente realizar un diagnóstico adecuado. Es fundamental para poder entonces abordar de la manera más acertada la posibilidad que los pacientes han de tener para mejorar este cuadro como tal. Y en este sentido, inclusive, es importante eh, mencionar el hecho de que fíjense que por lo menos acá en Europa se ha vuelto quizá una acción terapéutica importante y cada vez más común la práctica del microinjerto de cabello. Sin embargo, debemos siempre destacar el hecho de que el microinjerto del cabello, por supuesto, va a resolver de manera muy efectiva una parte importante de la alteración, sobre todo cuando hay carencia de folículos pilosebáceos vivos. Sin embargo, se impone igualmente y de manera importante el hecho de que debemos trabajar luego de ese injerto del cabello el elemento de permanencia, de nutrición, de establecimiento de condiciones óptimas para que esa acción que se ha realizado de trasplantar pelos, folículos a áreas que estaban desprovistas de los mismos, puedan entonces progresar y mantenerse por largo periodo de tiempo. Por lo que el tratamiento que proponemos no va solo en el hecho de tratar o de mejorar una condición en aquellos pacientes que acuden por el mecanismo alopécico, inicialmente o quizá ya en una etapa un poco más avanzada, sino que también puede corresponder a la preparación y al mantenimiento de aquellos pacientes que se hayan sometido a este tipo de intervención en relación a la recuperación de su material folicular. De allí entonces que en el laboratorio, por supuesto, pensamos en cómo tener un abordaje mucho más integral y cómo favorecer de alguna u otra forma las diferentes condiciones que se van presentando en relación a esta alteración. Es así entonces, por ejemplo, y para poderle dar marco a esta charla, el sentido de ver inicialmente cuáles son los resultados que vamos teniendo. Próximamente, quizá para inicios del año que viene, vamos a realizar una publicación en nuestro book de estudios científicos sobre nuestra casuística en relación al tratamiento de alopecia, tanto androgenética masculina como androgenética de patrón femenino y los casos que se han manejado
con gran éxito en relación a alopecia difusa de tipo efluvio telógeno por el propio proceso de envejecimiento, que también es una acción natural para la pérdida del cabello. Dentro de estos resultados es de hacer notar que un grupo de colegas de Ucrania hace pocos años realizó un estudio específico con un volumen de pacientes importantes, tanto masculinos como femeninos, para dar validez de la eficacia y seguridad de nuestros productos de Igno TDS en combinación con nuestra terapia tópica. Y tal como ustedes entonces pueden observar a nivel de la fotografía, básicamente lo que estamos teniendo desde el punto de vista del elemento capilar es el hecho inicial de siempre decirle al paciente que lo que va a notar y de manera importante es una redensificación de el pelo. Es decir, va a adquirir más grosor, va a perder esa acción de miniaturización e igualmente va a ocurrir un efecto importante de detenimiento de la caída. Esto es fundamental porque, por supuesto, y como cualquier persona, todos los pacientes que acuden a nuestras consultas tienen expectativas importantes en relación a el resultado y la acción terapéutica que van a obtener. Y en este sentido es fundamental comunicarles que cuando realizamos nuestro primer ciclo de tratamiento, lo que vamos a observar de manera fehaciente es la detención de la caída más una densificación capilar. Esa disminución de la actividad de miniaturización del pelo se va a hacer reversible, el pelo se va a engrosar, se va a densificar y eso nos va a dar la primera acción terapéutica que vamos a observar. Para posteriormente, en los siguientes ciclos terapéuticos, sí entonces poner en evidencia una acción de crecimiento capilar, siempre y cuando, por supuesto, estemos trabajando sobre un área del cuero cabelludo donde aún los folículos pilosos se mantengan vivos. Porque obviamente si tenemos un área del cuero cabelludo desprovista absolutamente de folículos pilosebáceos, es imposible con ningún tipo de tratamiento o terapéutica poder conseguir crecimiento del pelo, porque ya el folículo no está. De allí que entonces el injerto, el microinjerto de cabello pasa a ser la acción terapéutica más efectiva. Pero aún después de ese injerto de cabello, tenemos que nutrir, tenemos que mantener la vascularidad, tenemos que estimular la fase de crecimiento para de esa forma inclusive sostener esa acción de ese pelo injertado por muchísimo tiempo y que el paciente, por supuesto, tenga la mayor efectividad posible. Fíjense que en esta fotografía de tricoscopía podemos ver claramente en este paciente donde se hizo una evaluación inicial y luego de haber practicado el tratamiento a nivel del gabinete médico, es evidente el engrosamiento que tiene el pelo. Pasa de ser un pelo que presentaba una característica miniaturizada, adelgazada, empobrecida, a ser un pelo mucho más grueso, mucho más robusto, con una entonces capacidad de producir una densidad mucho más importante y de ahí deriva específicamente entonces esa acción y esa actividad terapéutica que podemos conseguir y el efecto clínico que finalmente observamos en los pacientes.
Entonces, esto es muy importante porque cuando se establece una terapéutica, por ejemplo, en base al uso de terapias transdérmicas a nivel de la consulta, es de vital importancia comunicar que quizá en las primeras 4 semanas de tratamiento lo que se va a notar de forma mucho más importante es ese detenimiento de la caída, ese stop a el proceso de pérdida continua del cabello. Y poco a poco, entonces, comienza a ver el efecto de densidad, el efecto de recuperación de la normalidad a nivel del crecimiento capilar en relación no solo a su fase anágena, sino también a su engrosamiento, a su robustez y a esa entonces capacidad y ese elemento de poder ir logrando esa mayor densidad del propio folículo que está en ese momento activo. Y puede ocurrir, porque puede ocurrir en el primer ciclo terapéutico, como pudiese ocurrir posteriormente en los ciclos subsiguientes, el hecho de que entonces pudiésemos observar el crecimiento y la puesta en marcha de aquellos folículos que se encontraban ya en un grado de deterioro mayor, entonces comenzar un proceso nuevamente de crecimiento, de fase de acción y de actividad permanente en relación al recambio capilar, igualmente de su densidad. Lo que estamos conversando para comunicar a nuestros pacientes y para tener en cuenta que es el proceso natural que observamos en primera instancia. Sin embargo, hemos podido nosotros demostrar que a través de los ciclos sucesivos, ciertamente este proceso se hace aún mayor y más importante y comienza entonces a haber una manifestación del crecimiento de aquellos folículos que ya se encontraban en una fase de pérdida importante y que indefectiblemente iban a la desaparición. Podemos entonces retomar nuevamente la acción metabólica sobre estos folículos pilosebáceos y obtener ese crecimiento, ese fortalecimiento de la actividad capilar, generando con ello entonces una mejoría ya no solo de la densidad por el engrosamiento de aquellos pelos que se encontraban en una fase militarizada, sino también inducir el cambio propicio para que todos aquellos folículos que estaban en mayor detrimento vuelvan entonces a tener esa acción importante de crecimiento, de fortalecimiento en relación a su permanencia a nivel tisular y con ello, obviamente, la capacidad de generar nuevamente una reposición del elemento piloso a nivel del cuero cabelludo. Es la experiencia que hemos tenido gracias a los tratamientos ejecutados en los pacientes que acudiendo a distintos gabinetes y grupos médicos pueden entonces evaluar justamente la acción terapéutica que estamos observando. Los productos de HipnoTDS, como todos sabemos, pueden ser aplicados a través de técnicas clásicas de mesoterapia o también pueden ser, digamos, manipulados para su penetración a través del uso de microagujas. Sea como sea, los resultados van a tener una acción terapéutica importante a nivel de la fase de crecimiento capilar y el fortalecimiento del pelo, que es lo que fundamentalmente estamos buscando. Obviamente, a nivel capilar, la realización de estas técnicas lleva entonces a que desde el punto de vista mesoterápico se maneje sobre las áreas alopésicas
En el caso de una alopecia androgenética limitada a áreas anatómicas específicas, en el caso de una alopecia difusa a nivel de todo el cuero cabelludo, entonces manipular el producto con una técnica punto a punto, aplicando el producto más o menos a 3 milímetros de profundidad. Podemos utilizar una aguja tipo level de 4 milímetros orientada a 45 grados, inyectando 0,01 mililitro del cóctel farmacológico que hayamos escogido cada 1 centímetro en las áreas donde se requiere la acción terapéutica. Si vamos a utilizar microagujas, en el caso de los caballeros que tenemos ya muy poco cabello, podría utilizarse tanto la técnica con derma roller como las técnicas utilizando lápices electrónicos de microagujas. Es importante tener en cuenta y siempre recordar que desde el punto de vista de las microagujas, si queremos obtener una estimulación mecánica adecuada y una penetración importante a nivel de el cuero cabelludo, entonces debemos utilizar punteras que tengan 12 microagujas o máximo 24 microagujas. Recordemos que entre mayor cantidad de microagujas hay, menor va a ser el impacto de perforación y por lo tanto mucho más limitada la penetración. Entonces esas cosas también debemos siempre recordarlas porque es lo que hace que la efectividad clínica esté garantizada. En el caso de las chicas, ya trabajar con un dermaroller se hace un poco más complejo en el sentido de que al tener el cabello más largo es mucho más difícil manipular este tipo de instrumentos. Sin embargo, los lápices electrónicos se pueden manejar con muchísima facilidad. ¿Qué es importante tener en cuenta cuando vamos a trabajar alopecia? Obviamente el diagnóstico. Por supuesto, la mayoría de los casos corresponde a una alopecia androgenética, es la causa más común de pérdida del cabello y todos sabemos que dependiendo de si es caballero o dama, va a tener un patrón específico en la pérdida, una historia familiar, va a tener una acción básicamente de miniaturización inicialmente de esa disminución del grosor capilar que nos va advirtiendo y nos va diciendo en relación a el desfortalecimiento de la fase anágena y la alteración que está corriendo a nivel del infundíbulo piloso para llevar fundamentalmente esta acción. Todos sabemos que el proceso involucra fundamentalmente a la enzima 5-alfa reductasa que tiene la particularidad de convertir periféricamente a nivel folicular la testosterona inactiva en dihidrotestosterona. Y este elemento es entonces el que accionando sobre receptores específicos va a promover entonces esa acción de miniaturización inicial para finalmente llevar a la pérdida folicular. Por eso entonces, si aún estamos en presencia de ese proceso de miniaturización, es el momento apropiado de poder conseguir una acción terapéutica importante para prevenir la muerte del folículo, para prevenir la pérdida absoluta del cabello y de esa manera entonces poder ahondar en una efectividad clínica que sea realmente interesante y mediante la cual podamos establecer ciclos terapéuticos para mantener el cabello en forma activa, metabólicamente funcionante y evitemos la pérdida absoluta. ¿Cómo establecer los ciclos terapéuticos? Porque eso es importante tener en cuenta e informarle a los pacientes sobre cómo va a ser de aquí en adelante nuestra acción. Porque
Obviamente, si estamos hablando de una alopecia androgenética, estamos hablando de un factor genético y estamos hablando de una acción hormonal, cosas que no podemos eliminar al 100% ni de manera absoluta. Podemos controlarlo, pero no eliminarlo. Entonces, las personas deben saber que los ciclos se tienen que repetir y que tiene que haber una consecuente actividad a nivel del área capilar para poder mantener el efecto terapéutico. Es igual de cuando te haces un microinjerto de cabello. Sí, inicialmente va a crecer, lo vas a ver, pero si no mantienes esa fuerza a nivel del folículo, si no lo nutres, si no lo estimulas, entonces igualmente va a terminar perdiéndose el efecto. Entonces, de acuerdo a ello, nosotros hacemos un primer ciclo terapéutico donde ejecutamos 8 sesiones, es lo habitual, una cada semana hasta completar el ciclo y luego acompañamos al paciente con un tratamiento de tipo tópico. En general, es importante igualmente tomar en cuenta algunos otros elementos que se pueden presentar a nivel del cuero cabelludo, como la presencia de seborrea o alguna alteración que deba ser tratada. Y luego este ciclo terapéutico que hacemos en la oficina profesional va a repetirse cada 6, cada 8, cada 10 meses, dependiendo de cómo sea la velocidad de pérdida que el cabello va teniendo. En general, los ciclos se hacen o se repiten en tiempo más corto cuando más joven se comienza a desarrollar la alteración, porque cuando aparece en edades muy tempranas la alopecia androgenética, en general su evolución tiende a ser mucho más rápida. Sin embargo, en aquellas personas que comienzan a tener una manifestación clara de esta entidad después de los 40 años de edad, 45 años de edad, en realidad el progreso evolutivo de la alteración es muy lento. Y esto entonces lleva a que nosotros los ciclos terapéuticos los podamos establecer con un margen de separación mucho mayor, quizá una vez al año es suficiente y el resto se haga en base al tratamiento tópico. De allí que es importante entonces tomar en cuenta todos estos aspectos para que podamos establecer con claridad cuál va a ser la conducta terapéutica que realmente ofrecemos desde el punto de vista de nuestra acción profesional y qué es lo que la persona puede esperar. Igualmente, dependerá el efecto y la acción terapéutica del diagnóstico que hagamos, no solo en el hecho de determinar que es una alopecia androgenética, sino también en qué etapa evolutiva se encuentra, porque no es lo mismo aquel paciente que está iniciando recién un proceso de pérdida frontoparietal del cabello y muy ligeramente a nivel coronal, como aquel caso donde ya evidentemente hay una pérdida importante frontoparietal, hay una gran escasez de folículos vivos, hay un pelo muy miniaturizado con una, digamos, pérdida de densidad bastante importante donde no es que no podamos ayudar o contribuir terapéuticamente, sino que el resultado y la eficacia va a ser mucho más discreto, sostenido en base fundamentalmente a la población folicular que se mantenga viva. Desde el punto de vista diagnóstico, igualmente la tricoscopía se hace extremadamente interesante. Entonces, nosotros a nivel de tricoscopía podemos observar algo importantísimo como es la miniaturización del pelo
podemos observar básicamente la forma en que el pelo está creciendo y podemos también observar otras características importantes a nivel del cuero cabelludo, las cuales si determinamos como casos inflamatorios, casos de hipersecreción sebácea, podemos accionar para entonces accionar adecuadamente, mejorar las condiciones microambientales donde ese folículo está permaneciendo y con ello también contribuir a su proceso de crecimiento. Es importante tener en cuenta que a nivel de la tricoscopía de la alopecia androgenética femenina hay algunos elementos que igualmente son de importancia, como es, por ejemplo, a una pigmentación amarronada que aparece alrededor de las unidades pilosas o esas manchas amarillas que ya en una etapa más avanzada tienden a aparecer a nivel del cuero cabelludo, unas manchitas pequeñitas de bordes regulares, amarillentas, que entonces nos expresan justamente esa acción de pérdida folicular mucho más importante. Tener en cuenta igualmente que en estos casos específicamente la pérdida ocurre inicialmente a nivel del área parietal, conservándose el área frontal de manera bastante indemne, aunque existen patrones femeninos que evolucionan de manera muy similar a cómo evolucionan los patrones masculinos. Teniendo en cuenta entonces el diagnóstico, también debemos pensar en que hay otras posibilidades de pérdida de cabello. Es muy frecuente, por ejemplo, en las damas que van hacia la vida ya más adulta, que puedan comenzar a tener un efluvio telógeno por envejecimiento o cuadros como el estrés o acciones como la gravidez después del parto. A veces las mujeres pierden una gran cantidad de cabello que se recupera, que no tiene ningún tipo de inconveniente, pero que igualmente asusta, crea temor, inconformidad, porque se cree que se puede perder el cabello y en ese aspecto el incrementar la nutrición y la estimulación del crecimiento folicular tiende a dar una acción terapéutica rápida que devuelve la confianza a los individuos y en este caso a las mujeres más concretamente. Entonces, siempre va a ser importante el poder accionar rápidamente, el poder tener la capacidad de acompañar a nuestros pacientes y cuando veamos, por supuesto, que aparece alguna alteración distinta, diferente, que no precisamos adecuadamente cuál es la causa real que está induciendo a esta alteración, entonces acudir, ¿sí?, a ya centros más especializados donde se pueda determinar si existe alguna causa diferente, hormonal, intoxicativa o de algún otro aspecto que sea la que esté produciendo específicamente esa pérdida capilar para poderle dar corrección. Es importante asimismo entonces, tener en cuenta que existen otros factores y otros elementos terapéuticos que pueden acompañar a nuestro tratamiento, que mejoren la circulación sanguínea, que mejoren el estrés, que mejoren la ansiedad, que permitan tener una acción inclusive desde el punto de vista nutricional, que vaya condicionada a fortalecer esa acción de crecimiento del cabello. Desde el punto de vista nuestro, entonces, vamos a accionar directamente con terapias transdérmicas y vamos a acompañar esto con terapias tópicas. Es reconocido a nivel de la literatura científica que la mesoterapia y que el microaguja, que la acción de microaguja
favorecen de manera importante el crecimiento capilar, utilizándose para ello activos que permitan justamente poder tener esa acción y ese fundamento de estimular todo lo referente al proceso natural de crecimiento y recambio capilar, bien sea un tratamiento para una alopecia androgenética o bien sea un tratamiento para un efluvio telógeno. ¿Qué tenemos en el laboratorio? Entonces, para terapia transdérmica, dos productos en particular. IgnoTDS Hair Loss Control e IgnoTDS Hair Vital. IgnoTDS Hair Loss Control es un producto diseñado específicamente para accionar sobre la enzima 5-alfa reductasa y bloquear el proceso de conversión de la testosterona en dihidrotestosterona, además de tener activos que accionan desde el punto de vista antioxidativo, antiinflamatorio, que promueven la fase anágena del pelo y que fortalecen su crecimiento. Dentro de esta combinación de ingredientes vamos a encontrar el fenugreek, el capixil, el saopalmeto o sereno repens y una molécula que se construye uniendo ácido acelaico, piridoxina y zinc. En relación al fenogreco, podemos decir que contiene elementos activos que benefician adecuadamente este tipo de alteración, ya que interactúan en el metabolismo de la dihidrotestosterona por una parte y por el otro reducen la peroxidación lipídica inducida por elementos metálicos a nivel tisular y mejoran los procesos de inflamación que derivan de la acción de especies reactivas de oxígeno. Por lo tanto, al reducirse el efecto oxidativo y al reducirse el efecto inflamatorio, vamos a tener como consecuencia una mejoría del microambiente donde el folículo pilosebáceo trabaja y se desarrolla para, en este sentido, en el control de la homeostasis tisular, podamos entonces favorecer el crecimiento del cabello. El Capixil es un péptido biomimético que está combinado con extracto de trébol rojo que aumenta fundamentalmente la densidad a nivel de la fase de crecimiento y reduce la proporción de cabellos en forma de pérdida o en su fase telógena. Tiene también una acción directa disminuyendo la actividad de la 5-alfa reductasa y favorece la constitución y conformación de un colágeno adecuado perifolicular para prevenir y restringir los mecanismos de fibrosis que van sellando el folículo y que van interviniendo en los procesos de miniaturización. Otro elemento importante que va a trabajar sinérgicamente con estos componentes es una molécula que se construye con ácido acelaico, piridoxina y zinc y que tienen la capacidad entonces de reducir y bloquear la actividad de la enzima 5-alfa reductasa, teniendo entonces un efecto sinérgico junto con el capixil y el saopalmeto, como vamos a ver, y controlar de esa manera la acción que la dihidrotestosterona está produciendo a nivel del folículo piloso. Es importante tener en cuenta que este es el factor fundamental de controlar para poder restringir el proceso de esa acción de deterioro que ocurre a nivel del pelo y finalmente su pérdida. Preguntamos siempre, ¿y este tipo de tratamiento puede realizarse a nivel de las pacientes femeninas, o sea, a nivel de la mujer que tenga una alopecia androgenética? Sí, no hay ningún tipo de inconveniente. Hay que tomar en cuenta que la acción del saopalmeto, de la combinación de acelaico con zinc, del capixil, tienen una conjugación desde el punto de vista periférico
accionan periféricamente, no van a tener una acción desde el punto de vista sistémico. Por lo tanto, nuestra acción fundamental va a ocurrir allí en el cuero cabelludo, sin alterar de ninguna forma ni de ninguna manera la acción hormonal sistémica que el paciente pueda presentar, ni en el caso masculino ni en el caso femenino. ¿Vale? El protocolo de tratamiento, como les mencionaba, lo establecemos como una sesión a la semana por un componente de 8 sesiones, teniendo como intervalo de separación entonces 7 días. Es el primer ciclo y seguramente el segundo y el tercero lo debamos hacer de la misma manera. Sin embargo, con la evolución que los pacientes van presentando, nosotros determinaremos primero el tiempo de separación entre estos ciclos terapéuticos y posteriormente si igualmente ya no es necesaria la aplicación de 8 sesiones cada 7 días, sino que debido al fortalecimiento a nivel de la estructura del pelo, ya podríamos hacer ciclos de 4 o de 6 sesiones, nada más, o de 4 sesiones cada 15 días, y eso completar un ciclo y repetirlo a los 8 o los 10 meses. Ya iremos viendo, de acuerdo a la evolución, qué es lo que realmente podemos entonces tener en relación a la aplicación y al procedimiento de actividad en el ciclo que realizamos a nivel de la consulta. Lo que sí es meritorio y se debe conocer y se debe saber y debemos expresarle a nuestros pacientes es que en definitiva siempre tenemos la necesidad y el requerimiento de accionar sobre el cuero cabelludo para mantener la funcionabilidad que debe, digamos, estimularse a nivel folicular. Y de esa forma, entonces, poder comprender una acción terapéutica mucho más eficiente, mucho más efectiva, que logre una longevidad de la eficacia clínica adecuada y que el paciente no vuelva a entrar en el proceso de pérdida. ¿Qué es lo máximo que puede pasar? Que si el paciente abandona el tratamiento, entonces comienza nuevamente con el mismo ritmo y a la misma tasa de pérdida que tenía inicialmente, tener nuevamente la pérdida folicular. No es que se va a caer más ni se va a caer más rápidamente, en absoluto. Va a empezar a perder su cabello en la misma tasa que la venía perdiendo. Otro producto que tenemos para terapia transdérmica es el Hervital. En este caso, entonces, nos estamos refiriendo a una fórmula que va a tener aminoácidos esenciales, aminoácidos azufrados que participan en la construcción de queratina, oligoelementos, vitaminas, peptidios, que van todos a accionar micronutricionalmente sobre el pelo. Van a fomentar, por ejemplo, una constitución adecuada a nivel de la estructura del elemento piloso, van a proporcionar una acción de mayor nutrición, de mayor acción desde el punto de vista de flujo sanguíneo, de una actividad mucho más contundente del metabolismo epidérmico a nivel del bulbo piloso, y con ello entonces promover toda esa fase de crecimiento importante. Vitaminas como la biotina, como el pantenol, y se vienen utilizando clínicamente desde hace muchísimo tiempo, que aunque no tengan una explicación desde el punto de vista del mecanismo de acción intrínseco mediante el cual promueven ese crecimiento capilar, se conoce claramente que la ausencia de estos elementos o la disminución desde el punto de vista sistémico promueve la pérdida del cabello, y que su reposición en los casos donde hay pérdida del cabello fomenta su crecimiento, su fortaleza y su densidad. Entonces son
oligoelementos y vitaminas necesarios para esa micronutrición capilar que es importantísima para mantener un metabolismo frecuente, activo, robusto, contundente que lleve a el efecto clínico que deseamos. Por su parte, la adenosina regula vascularmente, regula la actividad fibroblástica, promueve la actividad queratinocítica, fortalece la fisiología natural del ciclo piloso y con ello, por supuesto, entonces va a aumentarnos esa capacidad de mejorar y de conseguir un efecto y una eficacia que nos lleve a la densidad y al crecimiento del pelo. Podemos utilizarlo en los casos de fluvio telógeno o también podemos utilizarlo una vez que hemos controlado la acción androgenética en forma importante para alternarlo con el hair loss control y no solo ir hacia la disminución enzimática, ¿sí?, de la actividad enzimática, sino también hacia el fortalecimiento y la micronutrición capilar. Quiere decir entonces que existen diferentes elementos que nosotros podemos conjugar para tener esta acción terapéutica importantísima que va a apoyar a nuestros pacientes y que va a dar como efecto general esa acción que deseamos, como es el poner un stop a la pérdida y el promover una acción de crecimiento que me lleve fundamentalmente entonces a que el paciente genere una expectativa adecuada en relación al instrumento terapéutico y las técnicas que estamos utilizando y con ello entonces generar igualmente confianza, teniendo en cuenta que vamos a tener mucho tiempo para compartir con esta persona, ya que, como decía anteriormente, se trata de un control, se trata de ejercer una acción que pueda manifestarse en un beneficio para el paciente, pero que requiere exactamente eso, permanencia, constancia e ir yendo al tratamiento de manera continua para poder mantener los efectos. Apoyamos nuestro tratamiento a nivel de la consulta utilizando productos tópicos. Hair Lotion representa una loción que se aplica sobre el cuero cabelludo, preferiblemente en la noche, para luego sacarla en la mañana cuando nos bañamos. Este puede utilizarse dependiendo de la rutina habitual que cada paciente tenga para lavar el cabello y tener en cuenta que lo importante es inicialmente masajear el cuero cabelludo de manera de estimular la parte circulatoria y luego colocar la loción haciendo un ligero masaje para que se impregne perfectamente a nivel de toda la estructura cutánea, permitiendo así la penetración de sus activos, como la cúrcuma longa, que tiene ingredientes específicos que estimulan la actividad folicular y que promueven la fase anágena de crecimiento. La misma combinación de ácido acelaico y zinc para evitar la actividad de la 5-alfa reductasa y disminuir esa acción hormonal de la testosterona sobre el folículo. El acetil tetrapeptido 3 en conjunto con el extracto de trébol rojo que accionan disminuyendo la actividad de citoquinas proinflamatorias, inhibiendo la actividad exagerada o estimulada de la enzima 5-alfa reductasa, mejorando la producción del colágeno y manteniendo una integridad importante a nivel de la estructura de la matriz extracelular y estimulando asimismo toda esa acción de disminución de la fibrosis perifolicular, que es la que en definitiva va a ir llevando a la oclusión del lumen folicular y el trastorno que aparece en definitiva sobre el elemento piloso.
La cafeína representa un elemento que, accionando específicamente sobre la inhibición de la fosfodiesterasa, promueve la actividad del AMP cíclico, y a través de la acción del AMP cíclico intracelular se conlleva entonces a una etapa de estimulación de la fase anágena del cabello y se promueve el crecimiento capilar. La niacinamida, una vitamina importante que en conjunto con otras va a accionar para mejorar la acción oxidativa, para disminuir la actividad inflamatoria y para promover igualmente los efectos que conlleven entonces a mantener un microambiente adecuado para la actividad metabólica del folículo piloso. Esa es la loción. Ahora bien, si tuviésemos algún caso con un paciente o una paciente que además está presentando una dermatitis seborreica, una dermatitis de acción seca, una alteración de hipersecreción sebácea, proponemos entonces el uso del Scalpil HRP. Scalpil HRP es una solución de acción tópica que tiene fundamentalmente como mecanismo de acción la capacidad de controlar de manera efectiva todo lo que deriva en esa hipersecreción de sebo y en las consecuencias que esto trae, como la inflamación a nivel del tejido, la acción o aparición de secreciones, bien sean húmedas o secas, sobre la superficie capilar, que terminan contribuyendo con esa acción de pérdida del cabello. Dentro de sus componentes vamos a encontrar salicílico, resorcinol, vitaminas como la biotina y el pantenol, piroxone y sulfuro de selenio. Veamos un poquillo cómo funciona esto. Conocemos al salicílico y al resorcinol, son excelentes queratolíticos, van a accionar como antiinflamatorios y antimicrobianos, tienen la capacidad de mejorar el turnover epidérmico e inclusive de accionar como reguladores de la actividad sebácea. La biotina y el pantenol van a colaborar básicamente mejorando el metabolismo celular, siendo esencial para muchísimas acciones bioquímicas que se presentan a nivel del tejido epidérmico, y también contribuyen a mejorar la robustez del pelo, la hidratación del elemento capilar, el mantenimiento de su homeostasis, y bajo eso entonces mejoran la descamación, mejoran el prurito, permiten tener una mejor textura, mejoran la condición del cabello, y eso es importante justamente para poder manifestar una acción y para poder crear un ambiente adecuado donde el folículo piloso pueda trabajar en forma fisiológica de manera correcta, donde se pueda ver una acción mucho más fisiológica, mucho más normalizada de la actividad en el cuero cabelludo. De hecho, el pantenol y biotina han sido motivo de muchísimos estudios científicos y han demostrado mejorar justamente los problemas de alopecia combinados con problemas a nivel del cuero cabelludo, específicamente de tipo de hipersecreción sebácea o dermatitis seborreicas. El piroxone es un tratamiento bastante eficaz para poder tener una acción antimicrobiana y antifúngica importante, así como para reducir la descamación y el eritema a nivel del cuero cabelludo y mejorar el equilibrio que puede haber a nivel de la superficie epidérmica, para que la barrera cutánea accione de manera importante y tengamos una defensa fisiológica correcta que permita manejar la microbiota.
Y finalmente, el selenium, el sulfato de selenio, tiene una actividad antifúngica, tiene una actividad antimicrobiana, tiene una actividad antipruriginosa, reduce la irritación y la inflamación del cuero cabelludo y entonces va a contribuir igualmente, junto con los activos anteriores que tienen una acción ya farmacológica mucho más importante, un resultado idóneo para controlar estas manifestaciones que pueden ocurrir a nivel del cuero cabelludo en forma efectiva y contribuir a mejorar estos cuadros, a controlarlos y en conjunto a mejorar también los cuadros que pueden acompañar a un cuadro alopécico, a lo que es la alopecia. Porque por supuesto, si nosotros tenemos alopecia, pero es que además si el cuero cabelludo está enfermo, la acción sobre el folículo piloso va a ser aún mayor. Por lo tanto, es importante tener en cuenta esto y controlar todo adecuadamente, mejorar todas las condiciones a nivel del tejido que estamos abordando con el fin entonces de tener la mejor eficacia clínica. De allí que este producto venga entonces en ampollitas separadas, normalmente tiene un dispositivo para la aplicación de gotas sobre el área del cuero cabelludo que esté afectada y luego masajearlo para dejarlo actuar. Se recomienda, ¿sí?, que las pacientes o los pacientes que los vayan a usar lo utilicen en la noche anterior y que al día siguiente, cuando se bañen, entonces retiren la solución del cuero cabelludo de tal manera de que puedan darle un tiempo de efectividad adecuada a los elementos contenidos en él para poder cumplir una acción terapéutica que sea importante. Entonces, fundamental el diagnóstico, la presencia de cualquier alteración, el establecer el tipo de alopecia nos va a contribuir en demasía a que tengamos éxito a nivel del tratamiento. Si tenemos alguna alteración de cuero cabelludo que debamos tratar, entonces recordar igualmente que debemos ejercer una acción terapéutica sobre ella de tal manera de poder entonces controlar efectivamente esta acción. Otra forma en la cual se puede utilizar el producto de Scalpil es junto con el baño, humedecer el cabello, aplicar entonces el Scalpil, masajear bien, dejar actuar en aquellos casos que son muy leves durante 10, 15 minutos, máximo media hora, y luego lavar el cabello. Para aquellos casos más graves, más severos, con áreas exfoliativas importantes, descamativas, una gran irritación y eritema, recomendamos entonces en la posibilidad aplicárselo antes de acostarse a dormir, dejarlo actuar toda la noche y lavarlo en la mañana con el fin de permitir una acción más constante de sus principios activos y con ello la eficacia clínica que queremos conseguir. Apreciados colegas, podemos utilizar entonces protocolos combinados en relación a esto. Es decir, podríamos utilizar, como les decía, Hair Control o Hair Vital dependiendo del caso, o utilizarlos inclusive en combinación y siempre recordar que cuando dejemos de hacer el tratamiento en la consulta es importante la indicación de un tratamiento tópico para la casa, de acuerdo al caso que se esté presentando. Si es solo por alopecia, el hair lotion. Si es una alopecia acompañada de una dermatitis seborreica, entonces utilizar igualmente el Scalpil HRP. Pudiésemos utilizar este tipo de tratamiento en conjunto con la actividad de terapia transdérmica a nivel del consultorio, sin ningún tipo de inconveniente. Eso lo decide usted, porque si usted tiene un caso de un paciente
que tiene una dermatitis seborreica importante, bastante notoria, que requiera de una acción terapéutica y usted quiere inyectarle o quiere hacerle microagujas, pues es importante tratar inicialmente esa dermatitis seborreica. Entonces podemos iniciar con un tratamiento en casa, ir controlando al paciente mientras que instauramos nuestro tratamiento a nivel del gabinete o la oficina de trabajo profesional para el tratamiento capilar. Esa era la información que les teníamos para el día de hoy. Para mí un gran placer haberles acompañado. Espero que la información les sea de muchísimo provecho y si tienen alguna pregunta, vamos a leer aquí por el chat si tenemos algunas preguntas. ¿Se puede combinar con fototerapia? Se puede combinar con cualquier tratamiento que nosotros querramos. Nos decían en una oportunidad que utilizaban alta frecuencia cosmética en aquellos cabezales que son en forma de peine y que si se podía combinar, se puede combinar. No hay ningún tipo de acción. Aquí lo que tenemos que tener presente es siempre lo importante. Cualquier tipo de terapia que vaya a producir un efecto de masaje a nivel del cuero cabelludo, no lo podemos hacer inmediatamente después haber aplicado nuestro producto por vía transdérmica, bien sea a través de microaguja o a través de mesoterapia, porque nosotros queremos que los activos se queden allí donde han sido aplicados el mayor tiempo posible y ejerzan su mecanismo de acción. Pero nosotros antes de aplicar el producto podemos realizar cualquier tipo de terapia sin ningún inconveniente. No hay ninguna contraindicación en este sentido. La combinación terapéutica inclusive puede mejorar en mucho sentido el efecto terapéutico final que podemos tener. Así que no hay ningún inconveniente en combinar con otros elementos. ¿Qué es más seguro, la mesoterapia o las microagujas? Que igual, realmente es igual. Esto depende muchísimo ya de cada quien, de cada profesional. Hay profesionales que tienen un manejo espectacular de procedimientos mesoterápicos. Siempre tengamos en cuenta que la mesoterapia va a molestar más, sobre todo si no se tiene mucha pericia en el manejo inyectable. Va a doler, el cuero cabelludo es sumamente doloroso porque está ricamente inervado, entonces es importante tener en cuenta estos aspectos, pero para quien tiene buena destreza a nivel de técnica de mesoterapia punto a punto, va genial. Y las microagujas también funcionan espectacularmente bien para el tratamiento de alopecia y para muchos otros tratamientos. Me gustaría saber si se puede aplicar tratamientos subdérmicos con plasma rico en plaquetas. Sí, bioestimuladores de colágeno para alopecia. A ver, no es lo suyo. Plasma rico en plaquetas, sí, por supuesto que sí. Como usted realiza un plasma rico en plaquetas capilar generalmente en sesiones de cada 30 a 45 días por un término de 2 a 3 sesiones, para producir una estimulación en base a factores de crecimiento, entonces usted podría hacer una sesión de PRP y como la próxima la va a hacer en 3, 4 semanas, en las semanas que no está usando PRP, puede entonces utilizar el Hair Vital o el Hair Loss Control, dependiendo del diagnóstico que haya hecho el paciente. ¿A través de qué vía se quieren adquirir los productos? Para los que están fuera de España, a través de los distribuidores de InnoAesthetics, nosotros estamos a nivel de Latinoamérica en México, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Uruguay y Chile. Y vamos a abrir ahora en Paraguay. O sea, estamos en casi todo el continente, y Estados Unidos y Canadá también. Estamos en casi todo el continente americano. Entonces tiene que buscar es el distribuidor de su país. Si usted entra en la página web www.innoesthetics.com y busca la parte de contactos, allí va a ver
todos los distribuidores que hay alrededor del mundo y si no, escribe, allá hay un sitio de información, escribe al laboratorio y del laboratorio le indican específicamente el distribuidor y los contactos del distribuidor en el país que usted esté. La presentación igualmente va a estar grabada y disponible para todos ustedes. El equipo de marketing del laboratorio se encargará de contactarles y de hacerles partícipe de que puedan volver a ver la presentación. En una remisión oncológica de un paciente de 1 año con áreas alopecias, ¿se ha planteado el uso? Claro, sin ningún problema. No hay ningún problema en un paciente oncológico que esté en remisión, que esté bien tratado, que desde el punto de vista oncológico esté controlado y que no tenga ninguna contraindicación en relación al tratamiento. Lo pueden consultar con el oncólogo si quieren. Se puede utilizar tanto la loción como el tratamiento de la seborrea si es factible porque exista, como los tratamientos por vía del uso de microaguja o mesoterapia para estimular el crecimiento capilar. ¿Cuánto tiempo de preferencia después del tratamiento que el paciente no se lave el cabello? Depende. Si es, estamos hablando, me imagino, del escalpil. Si es una dermatitis seborreica muy sencilla, no húmeda, más bien seca, ligera, circunscrita, áreas muy específicas, se coloca, humedece el cabello, se coloca el producto allí en áreas específicas, lo deja accionar 15 minutos, máximo media hora y luego se lava el cabello. Si es un proceso de dermatitis mayor, donde hay placas importantes con eritema, descamación, secreción húmeda, hipersecreción sebácea. Nosotros recomendamos que se aplique el producto por la noche y lo deje actuar durante toda la noche. 8 horas, 10 horas y luego lave el cabello y elimine la sustancia de la superficie del cuero cabelludo. A ver, tenemos que entender que la alopecia androgenética depende de los genes y depende de la acción androgénica, es para toda la vida. Por lo tanto, los tratamientos generalmente son para toda la vida, ¿correcto? En mayor o menor proporción dependiendo de, como dije inicialmente, si es un proceso que empezó en edad juvenil o si es un proceso que empezó en edad adulta, que en edad adulta es mucho más lenta y mucho menos progresiva. Entonces los tratamientos igualmente son mucho más progresivos. Ahora bien, si es una alopecia por un efluvio telógeno, posterior al parto, por estrés, por una carencia nutricional, son alopecias que se recuperan al 100% y una vez que se recupere la alopecia y que tengamos el resultado finalizado, ya no tiene por qué usar más ni los ciclos terapéuticos ni el tratamiento en casa. ¿A qué profundidad manejamos las microagujas? Va a depender del número de microagujas. Si son 12 en el cabezal del lápiz electrónico, normalmente utilizamos 1 milímetro de longitud. Si son 24 agujas, podemos usar de 1 milímetro a 1,5 milímetros para poder tener una buena acción. Si es un derma roller de los que tienen 520 agujas, 590 agujas, entonces preferimos utilizar longitudes que puedan ser de 0,5 a 0,75. Según la página de Ino, veo que Herlos Control dice que es para hombre. No, sí, pero eso no es así. En realidad, Herlos Control es un producto que inhibe periféricamente la acción de la 5-alfa reductasa y no tiene una acción sistémica. Se identifica más con el hombre. ¿Por qué? Porque la alopecia androgenética es mucho más frecuente en el hombre. Pero estamos viendo en los últimos años que cada vez más acuden mujeres que tienen problemas de alopecia androgenética. Entonces, en esos casos donde la alopecia es androgenética, se puede utilizar igualmente en la mujer. Ahora, si es un efluvio telógeno, no hay sentido para usar Hair Control. Se utiliza Hervital, tanto en el hombre como en la mujer. Por eso depende del diagnóstico. En caso de presencia de dermatitis seborreica a la par de la alopecia androgenética, es necesario colocar, claro, es necesario controlar primero la dermatitis seborreica, es lo más importante, y luego accionamos sobre la alopecia. Podemos hacerlo conjuntamente,
Sí, pero claro, depende del grado de dermatitis, porque si usted tiene el cuero cabelludo con placas dermáticas muy importantes, tiene que controlar eso primero. No va a pinchar al paciente en esa condición, ¿correcto? Eh, Nosotros no manejamos dutasteride porque el dutasteride es un medicamento y entonces los medicamentos no pueden manejarse desde el punto de vista cosmético. Por eso no tenemos minoxidil, por eso no tenemos finasteride, por eso no tenemos dutasteride, porque son medicamentos. Hay pacientes que tienen sensibilidad en el cuero cabelludo, todo el mundo, el cuero cabelludo es una de las cosas más molestas que hay. Entonces preguntan, en cuero cabelludo post tratamiento con bicaguja, ¿qué opción se podría realizar? Nada, colocarles frío antes y después puede ayudar muchísimo. Estas placas que compramos en la farmacia y que metemos en el freezer en congelación, podemos colocarlas sobre el área que vamos a tratar inicialmente. Eso nos ayuda a darle analgesia, a producir vasoconstricción, a darle mayor confort al paciente y luego de terminar el procedimiento, volver entonces colocamos una gasa, ¿sí? O una compresa y encima, porque hemos dejado punturas abiertas, y luego colocamos nuevamente estos elementos en frío y lo dejamos durante unos 5 o 10 minutos para crearle confort al paciente y disminuirle la irritabilidad que pueden tener. Otra cosa que es importante es estudiar y ver con claridad si este paciente no hace alguna alergia a metales, porque si presenta un disconfort muy importante, por ejemplo, con un prurito permanente, con una acción de sensación dolorosa, inclusive con edema, entonces tenemos que pensar en alguna otra situación que no simple y llanamente el efecto que sea producido por la actividad de la micropunción sobre el cuero cabelludo. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Si no hay otra pregunta, entonces de mi parte, que tengan una linda y muy feliz noche, un buen descanso, una excelente semana y estamos en contacto. Ya en breve, en unas semanas, vamos a tener el webinar sobre inoexoma y posteriormente, en las primeras semanas de diciembre, vamos a tener un webinar igualmente muy interesante sobre cómo abordar pigmentaciones recidivantes a nivel de los pacientes con la línea Meline. Muy buenas noches, muchísimas gracias y hasta la próxima.